Bien, seguimos. Vemos entonces que el primer punto es ese. ¿Cuál es el texto griego original? De hecho, nosotros solo vamos a estar viendo pues lo más importante de este tema, que son las dos grandes familias, se llaman así, textuales. Lo explicaremos ahora mismo. Entonces, eso es lo primero. Cuando usted quiere saber cuál es la palabra de Dios, dónde está, tiene que saber de dónde viene. Ya sabemos que los originales no se conservan porque eso fue hecho en papiro, que se deteriora, un material que se deteriora con mucha facilidad, o también no solo por el tiempo, sino porque los hongos, la humedad y toda una serie de cosas, el uso también, y se deterioran, pero ellos sacaron copias, fueron, como vamos a ver en un momento, haciendo copias. Vamos a ver cuál es el origen y la historia de los manuscritos griegos, ¿no? Se emplea la palabra a veces para referirse a los manuscritos, lo que hicieron los apóstoles. Y los escritores del Nuevo Testamento, no todos fueron los apóstoles, o algunos escritos lo hicieron personas que estaban colaborando en el trabajo evangelístico, misionero y doctrinal, colaboraban con los apóstoles. Ya sabemos que con Pablo estaba Bernabé, Silas, Timoteo, Lucas también estaba por allí, y otros más. Bueno, ellos escribieron, ¿no? Pero como venía diciendo, esos manuscritos en papiro, en griego, puede que algo haya sido alguna cosa en hebreo, puede. Eso lo veremos también después. Nada de eso afecta a la doctrina, nada cambia la doctrina que conocemos tal cual, hoy en día. Bueno, entonces esos manuscritos en papiro, luego pergamino, luego vino el libro, minúsculos, mayúsculos, unciales, y entonces esos documentos escritos allí en el siglo I, dentro del espacio del siglo I, del año 0 al 100, era un material, el papiro era un material muy frágil, que se deteriora con facilidad por el uso, los viajes que podían hacer con un papiro, en el clima del Mediterráneo, una situación que hace que esos documentos se pierdan rápidamente, ¿no? Y se hicieron copias. Los apóstoles hicieron lo que se ha dado en llamar los autógrafos, que salieron de la mano, el puño y la mano, la pluma de los apóstoles o escritores del Nuevo Testamento, que ellos tenían a veces lo dictaban, ¿sí?, a alguien que se los hacía escrito a mano. Y entonces ellos escribieron eso y lo enviaban a las diferentes iglesias. Y vamos a ver el mapa de las iglesias a dónde esos manuscritos fueron dirigidos, ¿no? Se corrompían y habían que hacer copias. O sea, tenemos el original, el texto original, que este lo hizo Pablo, pero como se deteriora y se va a deteriorar, entre otras razones, hay que hacer una copia. Y después se hizo una copia de esa copia. Y después se hace una copia de la copia de la copia. Y en ese trabajo sucedieron cosas. Vamos a verlo. Primero vamos a ver esto en el mapa, ¿no? Un mapa de la época. Este es un mapa de la época. Y podemos ver aquí la tierra de Jerusalén. Aquí está el mar salado, sí. Aquí vemos a Samaria. Aquí está Jerusalén, en este punto, donde está la flecha. Vemos Samaria. Y aquí vemos a Damasco, el lugar al cual se dirigía Pablo cuando fue alcanzado por la gracia de Dios. Vemos Antioquía. Podemos decir que aquí en Antioquía estaban los creyentes, la iglesia a la cual pertenece Pablo, podemos decirlo de esa manera. Pertenecía Pablo a esta iglesia aquí, en el norte. Todo esto es Siria. Y hoy sigue siendo Siria, sí. Toda esta región. Hoy en día por aquí está el Líbano, está Siria, etc.
pero estamos ubicados en el mapa de aquella época, del siglo I, II, III. Aquí está Antioquía. En esta zona se habla el siríaco. Hoy en día se habla el siríaco también. Sí, sí, se sigue hablando. Y va a revestir una gran importancia esta zona. Y aquí está Antioquía, de donde Pablo sale a sus viajes misioneros. De aquí, de esta zona. Él no sale de Jerusalén, como han creído algunos por ahí. No, él sale de Antioquía. Y pertenecía a esa iglesia con Bernabé. Y él escribió, sus cartas fueron escritas, todas sus cartas, también las del apóstol, a todos los creyentes de esta zona. Esto es Asia Menor. Esto es Asia Menor. Esto es Grecia. Aquí está Grecia, Macedonia. Y esto es Asia Menor. En aquel tiempo la llamábamos así. Es lo que actualmente es Turquía. Turquía. Aquí está el Mar Negro, sí. La actual Turquía. Aquí está el Mar Negro. Y esta zona es a la que Pablo dirigió todas sus cartas, todas aquí. Europa no, Europa está aquí al oeste, hacia allá, hacia esa zona, hacia el oeste, hacia mi izquierda. La única carta que él escribió a alguna zona de Europa es aquí a Roma. Quizás el último viaje que hizo Pablo, ¿no? Como pueden ver aquí en este mapa. Entonces, Pablo dirigió, por ejemplo, una de sus cartas fue dirigida aquí a esta zona de donde está Pérgamo. Miren, Pérgamo está aquí. Esta es la iglesia aquí de Pablo. Jerusalén abajo, al sur. Bueno, una de sus cartas, el Apocalipsis menciona a Pérgamo. Pero tenemos aquí a Filipos. Pablo escribió a los filipenses. Aquí está Tesalónica, escribió aquí otra carta a los tesalonicenses. Primera y segunda a los tesalonicenses, pero eso no es Europa, eso es Turquía y Grecia. El sur de Macedonia aquí. Después tenemos por aquí Berea, los hermanos de Berea, Berea está aquí. Aquí está Corinto. Pablo escribió 2 o 3 epístolas a los corintios. Aquí está Atenas, ¿no? Atenas. Bueno, y sus cartas fueron dirigidas a esta zona. Por aquí tenemos Éfeso, terrible. Por cierto, aquí está la Odisea, que está muy tiene que estar cerca de Colosas. Bueno, aquí no he puesto Colosas, pero Colosas está por aquí. O aquí, perdón. Escribió a los colosenses, tesalonicenses allá, a tesalonicenses aquí arriba, a los filipenses, aquí a Colosas. Y bueno, aquí está Listra, que está mencionada en la Biblia. Esta es Antioquía, pero Antioquía de Pisidia. Si no lo dice ahí, se los digo yo. Es Antioquía de Pisidia, porque esta es la Antioquía de Siria. ¿Dónde está Siria? Antioquía de Siria. Bueno, Tarso, de donde es Pablo, ¿no? De donde es Pablo. Bueno, las cartas de los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento fueron dirigidas a esta zona. Nada más. Y desde ya les digo que todas esas iglesias estaban formadas por gentiles. Todas esas iglesias, bueno, no hace falta sino leer las cartas, como estamos haciendo aquí. La iglesia en Roma también, por gentiles, estaba formada por gentiles todas, y todas estaban formadas por prosélitos, judíos prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo de aquel momento, y también por judíos propiamente, sobre todo en esta zona de Colosas. Colosas debe estar por aquí, no lo han puesto. A lo mejor buscamos otro mapa, ¿no? Buscamos otro mapa para verlo. Bueno, sí, este mapa, ¿no? Vemos este mapa. Este es parecido al anterior, pero sí incluye aquí a Colosas, la Odisea y Colosas. Esto estaba lleno de judíos cristianos. Bueno, los ebionitas, el vocablo ebionita
viene de allí, de esa época y de ese siglo, y de esas iglesias que le amargaron la vida a Pablo. Bueno, estaremos viendo eso también, seguiremos, porque ya lo hemos visto con el estudio, la exégesis que hicimos en parte a los capítulos 2, 3 y 5, a los Gálatas. Bueno, aquí está Galacia, ¿lo ven? Bueno, aquí está Colosas, eso estaba lleno de judíos. ¿Por qué? Porque, no saben por qué, porque era una zona muy rica, de mucho dinero. Desde aquí, desde Colosas, mandaban los judíos cristianos y no cristianos, los ebionitas y los judíos propiamente judíos que no eran cristianos, no eran ebionitas, mandaban mucho dinero a Jerusalén para cumplir con el diezmo, Y bueno, la ofrenda que se hacía al templo de Jerusalén. Eso es toda una historia que no estamos viendo aquí. Pues esta zona tenía muchos ebionitas, cristianos, que querían, como tal y como aparece en el libro de los Hechos, el capítulo 15, querían que los cristianos, tanto prosélitos, bueno, los prosélitos no, pero los cristianos que estaban recién convertidos, que venían del mundo gentil, que se habían convertido con Pablo, con la predicación de Pablo, pues estos judíos cristianos ebionitas querían que ellos hicieran la circuncisión para ser salvos. Vienen con este cuento. Entonces, esa zona, ahí habían muchos judíos ahí, por eso en la carta a los colosenses se dice que ellos no necesitan circuncidarse, no necesitan fiestas, no necesitan guardar días, ni sábados, ni nada de eso, porque Jesucristo es suficiente y lo es todo. Ahí es donde está Colosenses 2:9, donde por esa razón el apóstol Pablo les dice a los creyentes de allí, de Colosas, les dice, porque en él, en Jesús, habita la plenitud de la deidad. Corporalmente, lo dice. Habita en él. Ustedes no necesitan días de fiesta, no necesitan guardar el sábado, es que lo dice de manera directa. De manera directa. No necesitan experiencias angelicales, que esto le está gustando muchísimo a todos los evangélicos, por no haber, para que se sepa cuál va a ser el manuscrito inspirado por Dios, porque esto lo estamos viendo para descubrir cuál es el texto, el manuscrito griego, qué rumbo tomó, por dónde fue, qué pasó, quién lo alteró, cómo lo alteró, porque hoy tenemos tantas Biblias diferentes, que sigo diciendo que yo las tengo casi todas. Bueno, aquí no. En la otra biblioteca estaban algunas, pero las tienen todas en PDF en internet. ¿Por qué? Porque voy viendo para después poder hablar. Hacen un cursito de 3, 4 griegos y ya se lanzan y les creen. La mayoría es porque les interesa creer eso. Les interesa creer eso así. Y ya está. No, falso. Bueno, pero eso ha ocurrido siempre. Aquí, a esta zona, entonces, Pablo escribió, por ejemplo, ya que estamos en esto de Colosas, que no estamos entrando a examinar detenidamente con una exégesis del libro a los colosenses. Son referencias que voy haciendo para seguir en nuestro tema. Y sigo avanzando. Aquí, por ejemplo, Pablo escribió a los colosenses. Aquí está. Escribió una carta. Pero Pablo también escribió a los efesios. Aquí está Efesios. Esos son los efesios. Los efesios que se reunían allí en Éfeso. Pero escribió una carta. Y cuando el Señor fue el Señor el que le dictó, escribió esa carta. Eso de que el Señor nunca escribió nada es falso. También. No. Bueno, el señor Lutero y Calvino despotricaron el libro de Apocalipsis. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo era la situación. Vamos a ver cómo era la situación de estos textos. Porque es que para eso estamos viendo todo esto, y todo eso que estamos viendo es necesario verlo para poder ubicarnos en el siglo y en el contexto histórico
donde ellos escribieron y a quienes escribieron. Vamos a ver. Aquí tenemos Damasco. Pablo se convirtió cuando iba camino a Damasco, a los creyentes que estaban aquí, en el mismo siglo I, en los mismos tiempos, en el mismo tiempo de Pablo y del Señor Jesús, allí, Damasco. Él iba camino a Damasco persiguiendo a los creyentes. Un poco más arriba tenemos Antioquía, porque Pablo, como creyente cristiano, va a pertenecer a esta iglesia donde está Bernabé. Bernabé y Pablo salen de esta iglesia como misionero en su primer viaje misionero. Y vemos aquí en esta zona, la actual Turquía, en aquella época Asia Menor, porque esto pertenece a Asia Menor. Todas las cartas de Pablo y de los apóstoles fueron dirigidas a esta zona. Nada más, nada más. Los originales llegaron a esta zona. Los manuscritos, autógrafos originales, como les dije ya, en papiro, que se deterioraba muy pronto, vinieron, tenían como destino esta zona, y una carta tenía como destino Roma. En cuanto a Europa, Roma solo, Roma. Pero el grueso de las cartas vinieron aquí. Vamos a ver qué pasó con esos manuscritos autógrafos en esta zona. Las iglesias del Apocalipsis, también de Asia Menor, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, están aquí. Fue el Señor quien escribió esto. Se lo dictó a Juan y le dijo a Juan, Juan el apóstol, cuidado, Juan el apóstol, porque por allí han querido meterle ese Apocalipsis a otros Juanes. No, señor. El señor Martín y el señor Juan en el siglo XVI despotricaron el libro de Apocalipsis, pero sus seguidores hoy en día adoran ese libro. Pero fíjense ustedes, porque hay que hablar de lo que sucedió, como ya les dije, en el siglo anterior al XIV, a ver cuál era la situación, si era verdad que no habían Biblias, si era verdad que no habían versiones, si era verdad que no había doctrina, si era verdad que no se sabía del Señor Jesús. Señores, por ejemplo, uno que empezó, y otro allí que empezó a predicar, a enseñar sobre el libro de Apocalipsis. Eso de que el libro de Apocalipsis no se sabía nada, nadie sabía qué, pero sí, en el siglo anterior, en los siglos anteriores, ese libro, dentro de la Iglesia Católica, la católica de aquel momento, que no es la católica esta, se fue formando a través de los siglos, y viene de la Iglesia Apostólica, claro. Sí, eso es verdad. ¿Por qué lo vamos a negar? ¿Pero por qué? Pero no habían curas allí en el siglo I, ni II, ni III, ni IV. Hay que esperar al siglo IV en adelante para empezar a ver la Iglesia Católica un poco como la conocemos hoy. Pero bueno, regreso al siglo XII, XIII, XIV, y allí estaba Savonarola, por ejemplo, enseñando el libro de Apocalipsis, y todo el mundo entusiasmado con él. Sí, bueno, todo el mundo. Lo de siempre. Un grupo, un remanente. Eso sucede en las iglesias protestantes y evangélicas también. Y no se pongan con esta historia de que los jesuitas, los curas, porque eso mismo se ha hecho dentro de la iglesia evangélica protestante. Se acabó esa historia de que solo los jesuitas y los curas, lo han inventado todo. Mentira, los han manipulado. Eso viene de muy arriba, no de los encopetados estos que ustedes siguen. Ni ellos conocen a esas personas, porque esas son personas que no están en internet. Esos son rectores de muy alto nivel que no están en internet, ni usted puede consultarlos simplemente abriendo una página o un blog en internet. Esa gente no está ahí. Usted no tiene acceso a ellos. Usted no sabe lo que ellos piensan y dicen. Tiene que indagar y averiguar mucho. Sí. Y usted no sabe tampoco lo que ellos piensan. Y todo lo que ellos piensan viene de arriba hacia abajo. Los encopetados que ustedes siguen creen eso. Lo leen en algunos libros de divulgación. Y después se lo venden a ustedes. Y claro, ustedes lo leen en un libro de estos. Y dicen, pues si está escrito, ¿no? Tiene que ser verdad porque la mentira no se puede escribir. La mentira, los libros están llenos de mentiras.
Muchos, no todos, claro que no todos, pero están ahí entremezclados unos con otros. Entonces, el libro de Apocalipsis se conocía, el libro de Apocalipsis se leía y se enseñaba al pueblo. En el mismo siglo, en el vídeo anterior, lo vamos a hacer para ubicarnos en el contexto histórico, espiritual, religioso, social, porque la religión en aquel momento era un asunto social también y político, en los siglos antes de Erasmo, Lutero, Calvino, Beza, Arminio, Casiodoro de Reina. No, porque el mayor de ellos es Erasmo. Es mayor que todos ellos, y anterior. Y todos ellos, y después vino, Lutero vino entre los siglos XV e incluso XVII. Porque en el siglo XVII encontramos a Arminio, que se nos volvió arminiano. Sí. Bueno, entonces, aquí están las iglesias del Apocalipsis. Tarso, aquí tengo Tarso, de donde es Pablo. Derbe, que es mencionada. Aquí tenemos por aquí Berea. Bueno, Berea está por aquí, no lo ponen, pero Berea, que también conocemos a los hermanos de Berea. Los conocemos porque son mencionados en el Nuevo Testamento. Y esta es la zona. A Europa solo saltó a la ciudad de Roma. Ya sabemos también que Pablo tenía la intención de hacer a lo mejor un quinto viaje visitando España. Probablemente entró por Tarragona. Probablemente. En Tarragona hubieron mártires también, en el anfiteatro de Tarragona, a la orilla de la playa. Sí, a la orilla de la costa está el anfiteatro, donde habían luchas romanas y esas cosas. Allí murió Fructuoso. Creo que el primer mártir, por lo menos en Tarragona, no sé si España, pero Tarragona sí. Fructuoso, y no sé si 2 diáconos también. Sí, en ese momento. Bueno, aquí tenemos, me gustaría hacer un comentario de Colosas para que ustedes vean las cosas como son. Aquí está Colosas y el apóstol Pablo escribió a los colosenses. A los colosenses. Es allí donde, bueno, era una zona muy rica. Estaba llena de judíos cristianos judíos, que son los cristianos judíos ebionitas. Esa palabra ebionita no la ha inventado nadie ahora para hablar de ellos, de los mesiánicos. Esa palabra ebionita viene de ese siglo. Sí. De ese siglo. Pero veremos eso en su momento. Y era una zona muy rica. Allí los judíos eran muy ricos. Judíos de Israel, de Jerusalén. Eran muy ricos. Sí, eran muy ricos y enviaban mucho dinero, muchos impuestos a la ciudad de Jerusalén para cumplir con el Señor. No vamos a entrar tampoco en ese tema de los diezmos sí, los diezmos no. No es nuestro tema aquí. Entonces, era una zona muy rica, muy próspera. Y las iglesias casa, iglesias. No tengan, quítense en este momento la idea de que allí había un templo, como los nuestros hoy en día, donde todos se congregaban, no, se reunían en casas, según el número de personas que hubieran y según el número de casas o el número de miembros que pertenecían a esa iglesia o a la iglesia en general. Y allí estaban estos judíos. Las iglesias, todas las iglesias cristianas de esta zona, a las cuales escribió Pablo y los escritores del Nuevo Testamento, todas estaban formadas por creyentes gentiles como tales, paganos que se convirtieron al cristianismo con la predicación de Pablo. Estaban formadas por ellos, en segundo lugar por cristianos judíos prosélitos, es decir, gentiles que se habían convertido al judaísmo antes de que Pablo les predicara sobre Cristo. Y estaba formada en último lugar también por judíos propiamente, judíos como tales, pero que se hicieron cristianos. Por esos 3 grupos, todas las iglesias, todas las cartas de Pablo los mencionan a ellos. Nadie venga aquí ahora a decir que había una iglesia solo de hebreos, por aquí,
por aquí, por esta zona de hebreos solo. No existe eso. Nadie enseña eso, pero les han hecho creer a este sector, a esta denominación, les han hecho creer eso porque el libro de Hebreos, el libro de Hebreos es muy fuerte, va contra la doctrina calvinista luterana. ¿Sí? Pues entonces han querido quitar ese libro y decir que ese libro es solo para hebreos, o sea que hay una salvación cristiana solo para hebreos y otra para los cristianos cristianos. Han hecho divisiones, han divorciado todos los temas. Bueno, es un desastre esta gente. Nefasta doctrina que nació en el siglo XVI. Bueno, todas esas iglesias estaban formadas por esos tres grupos. En cada iglesia habían judíos, prosélitos, judíos propiamente dicho, y gentiles que se convirtieron con la predicación de Pablo. Aquí, y esas cartas vinieron aquí y ahí se quedaron. Y ahí se quedaron. No habían libros, no habían imprentas, las bibliotecas escaseaban, los hermanos no podían ir a una biblioteca con la facilidad que podemos hacerlo nosotros, aparte del analfabetismo que había. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el leer. No, hombre, no. Claro, cada quien va metiendo según su que él cree, ¿no? La fe viene por el oír, porque ellos escuchaban. Muchos de ellos no podían, eran esclavos. Sí, también eran esclavos. Bueno, precisamente. ¿Qué han hecho todos estos señores con estos libros, con el Apocalipsis, del cual hablaba, con el libro y otros más? Que los quitaron, los pusieron al final. ¿Qué hicieron? Algunos de ellos. Bueno, decir que, ¿qué es lo que dicen estos de Centroamérica también? Dicen, es que esa doctrina es muy complicada. Es que eso no se puede saber. Es que bueno, eso tiene eso es muy polémico, dicen. Últimamente me dieron que el libro Segunda de Pedro, así como el libro de los Hebreos, es muy polémico. Yo digo, pero si eso fue escrito a esclavos, a los esclavos de esta zona. ¿Cómo que polémico? ¿Cómo que no se puede saber? Claro, son los de ahora que saben tanto que ya se perdieron en el bosque de árboles, no ven nada. Y entonces se han dedicado a lo suyo propio, a la doctrina de su denominación, que es una doctrina sistemática. Sistemática quiere decir que toma una serie de versículos sobre un tema y los aísla de otra serie de versículos sistemáticos. Bueno, eso es así, eso ha sido así. Entonces,